Amigos de Belén Digital, estamos una tarde más ya en el Florense TV, presentado por el grupo informativo El Florense, transmitiendo a través de Belén Digital y del florense.com. Así es que nos pueden sintonizar a través de esta señal de internet, hoy con un invitado muy especial, don Rolando Araya, que nos va a estar acompañando por 30 minutos. Así es que vamos a aprovechar el tiempo. Don Rolando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Un gran gusto en esta experiencia en una emisora digital que es la novedad y que yo creo que va a crecer mucho. Esto va a ser el futuro de la comunicación. Bueno, imagínense que Belén Digital tiene más seguidores, estamos en 60,000, sí. Más seguidores que el propio Belén, de lectores, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Son 50 o 60,000 seguidores en Facebook, cuando electoralmente el cantón tiene 16,000, 17,000, sí. ¿verdad? O sea, quiere decir que trascendemos. Pero bueno, nos acompaña Pepe en esta tarde y vamos a conversar sobre temas que nos interesan y nos quedaron pendientes en la radio. Háblenos de Habdeba, las terminales, la concesión de las terminales y la lucha que está dando el sindicato porque esto continúe en manos costarricenses. Mire, si ustedes van a la Constitución política, uno no necesita ser constitucionalista, ni siquiera abogado, para darse clara cuenta de que los puertos pertenecen al Estado y no pueden salir de manos del Estado, pues está clarísimo ahí. Pero resulta que lograron que la sala, primero que la Contraloría diera una autorización también de contratación por un procedimiento rápido, pero la sala le da vuelta a algo que está clarísimo. O sea, se necesita solamente saber hablar español para entender bien lo que la Constitución dice en cuanto a eso. Salió Jaime Ordóñez diciendo, pero ¿qué es esta barbaridad? Y resulta que la Sala Cuarta sacó un dictamen diciendo que sí se puede. Y resulta que yo recuerdo en el gobierno de Oscar Arias que empezaron ofreciéndole no sé cuántos millones de dólares a los empleados de Habdeba para que estuvieran anuentes. Llegaron a ofrecer 137 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿a qué tanta ansiedad? ¿Por qué esa codicia o esa cosa tan intensa de lograr esto? Y cuando uno ve que se hace una licitación de una suma de cerca de 1.000 millones de dólares y solo hay un oferente, uno dice, llevaban el trompo arrollado, ¿no? Está bueno. Sí. ¿Se acuerdan? En la escuela uno, ¿Trompo? cuando tenía el trompo, uno sacaba el trompo y lo arrollaba, ¿no? Ese lo sacó arrollado el trompo, ¿no? Ya lo tenían arrollado, ¿no? Y entonces surgen grandes sospechas sobre ya no solo la legalidad, la legitimidad, sino la honestidad de un negocio de este tipo. Y entonces yo encuentro que hay razón en estas protestas y los reclamos que están haciendo no solo los sindicatos, la Cámara de Productores de Banano del Atlántico también denunciando la irregularidad que se ha producido. ¿Qué le parece? Porque lamentablemente el Habdeba no cuenta con el visto bueno de la gran población costarricense. Se los ha tratado de vagabundos, que las convenciones, que los privilegios. Entonces, cuando viene la lucha, están solos contra el mundo, prácticamente, porque los canales de televisión, las grandes empresas, ya han predispuesto a la población. ¿Cuál es el futuro de los puertos en manos del Estado? Bueno, ¿Qué pasó eso con el ICE? Todos nos tiramos a la calle a defender el ICE. Sí, en efecto se está dando un fenómeno parecido porque ya no solo el de Habdeba, aquí hay un rechazo muy fuerte al sindicalismo, igual que lo hay en los partidos políticos, ¿no? Hay mucha gente que dice ser de este o aquel partido, pero si le ponen, ¿usted opina bien o mal de los partidos? Opinan mal de los partidos, ¿no? Tiene mala opinión de los sindicatos. También eso, en efecto, le hace perder fuerza al sindicato de Habdeba, porque sí, en efecto, la convención colectiva que esta gente tiene tiene una cantidad de cosas, bueno, un poco parecidas o peor que lo que está planteándole el SECA, el Ministerio de Educación Pública,
me parece que en medio de las circunstancias en que está este país, que aparezcan con semejantes peticiones, desacredita totalmente el sindicalismo. Bueno, yo ya veo, yo estoy pesimista en cuanto a eso, yo veo ya muy adelantado y dudo que lo puedan echar para atrás. Don Rolando, en otros países las redes sociales han tomado una importancia fundamental, incluso han liderado revoluciones. ¿Cómo ve las redes sociales en Costa Rica, don Rolando? Mire, eso va creciendo mucho, quizá más rápido que en otros países. Yo participo, por lo menos en Facebook, me cuesta mantenerme también en Twitter porque yo personalmente atiendo... Las dos cuentas. Sí, y es que en Facebook tengo dos. Una que ya llegó a 5,000 y de ahí no puede pasar. Y después me abrieron una página que esa sí es ilimitada y tiene ya casi 5,000. Y mucha gente me hace comentarios y cosas de estas. Y bueno, eso me mantiene activo porque yo respondo personalmente, no tengo un asistente que me lo haga. Yo creo, veo un gran futuro, porque si usted analiza los sistemas sociales y políticos de hoy, son pirámides, ¿no? Conforme va creciendo el poder se va cerrando el grupito, hasta que llega a una punta que son poquitos los que deciden. El mundo va hacia un modelo esférico, en donde no hay centro, y es el modelo de las redes sociales como una forma o un antecedente de una cosa que se llama democracia directa, que es cuando el propio pueblo toma las decisiones. Bueno, por eso lo veo a cierto plazo, porque todavía veo mucho, incluso la gente que escribe en las redes sociales, que responden muchísimo al estado de ánimo que dejan los grandes medios de comunicación, especialmente la televisión. Y todavía sigue siendo cierto que la opinión pública no es sino la opinión privada de los que tienen plata para hacerla pública, ¿no? Los dueños de los grandes medios de comunicación. Y entonces, si Pilar Cisneros se suelta con un tema, ese tema va quedando en miles y miles de gente que luego va a parar en las redes sociales también, o lo mismo que Amelia Rueda y programas de este tipo. Sin embargo, cuando uno ve lo que pasó en Egipto y en los países árabes, se puede dar cuenta del potencial enorme que esto tiene. Para mí, a Mubarak se lo trajeron abajo Twitter y Facebook, ¿no? Eso fue así. Así fue, sí. Correcto. Don Rolando, hablemos de la Caja del Seguro Social. Lamentablemente no vamos a hacer preguntas del público porque no tenemos mucho tiempo y hay temas interesantes que la gente, creo que estos programas deben servir para educar, y don Rolando es toda una autoridad en esto. Don Rolando, la Caja del Seguro Social. En Estados Unidos el presidente trata por todos los medios de establecer algo similar a lo que nosotros ya tenemos consolidado, y ahora resulta que casi nos tienen quebrada el sistema de salud de este país. Mire, aquí desde hace tiempo viene gente proponiendo sistemas diferentes al sistema solidario que tiene Costa Rica desde hace tiempo. El sistema solidario es que si una persona tiene un salario de 100,000 colones, paga un porcentaje y es una suma pequeñita. Y en cambio, alguien gana $10,000, o que serían 5 millones. Porcentual, paga lo mismo para recibir el mismo servicio. Es un sistema solidario que ha probado su eficacia en Europa, por ejemplo, que opera una cosa muy parecida en Inglaterra, en los países nórdicos. En Chile hicieron el experimento basado en el neoliberalismo que tiene aquí muy dominado el ambiente de gente que decide, y entonces le dijeron no, que cada empresa y cada grupo de trabajadores escojan el sistema de seguro que quieren, y eso suena como atractivo. Caramba, qué interesante, yo escojo mi sistema. Sí. Entonces lo que pasó es que con eso decapitaron el sistema solidario, y entonces el trabajador chileno de hoy día, que dicho sea de paso, perdió también la pensión, ¿no? Los regímenes de pensiones no son nada, sino que ahora, para un trabajador corriente, lo que gana un empleado medio, que son la inmensa mayoría de los trabajadores, lo que pagan de seguro le alcanza apenas por una gripe, ¿no? Le coge una enfermedad más seria, una operación, y ya no le alcanzó el seguro. Entonces quiere decir que se quedaron sin seguro los chilenos.
Eso quieren hacer aquí en Costa Rica. Y uno ve los intereses y ve hasta gente de la alta política metida, dueñas de hospitales, como la clínica católica, ¿no? Y entonces viene desde hace tiempo un interés por privatizar la salud. Ven que es un gran negocio, igual que fue el interés por privatizar las telecomunicaciones. Y es que es facilísimo. Si dicen que el único negocio que es mejor que la telefonía celular es vender cocaína, ¿no? ¿Ah? Y claro, entonces andan detrás de ese negocio, y en el Seguro Social es eso. Ojalá haya conciencia de lo que ha significado la seguridad social y el sistema de universalización que se estableció, y ver dónde se corta. Me parece que hay que hacer mucho en el sector público, que está generando enormes gastos a la caja, porque son los que más incapacitan, por ejemplo, los empleados públicos, ¿no? Don Rolando, sí. Y ¿ese enfermo se puede curar? Perdona para terminar lo que iba a decir. Y además de eso, no pagan la cuota, el gobierno no está pagando la cuota de todo ese montón de... A mí me parece que sí, por supuesto, esto tiene solución. Yo le mandé un recado a doña Laura, seguramente no se lo dieron, de que reviviera el plan fiscal, por lo menos las partes más relevantes, y que dijera, la totalidad de estos recursos se van para rescatar y salvar la caja del Seguro Social. A ver cuántos diputados votan en contra de eso. Pero doña Laura no hace caso, o bien los que Tal vez no la dejan. Sí, bueno, no sé. Decía don Claudio Monge que muchas cosas ella no puede hacer nada porque si hace algo contra alguno de los ministros la cantan. Entonces, ¿la cantan de qué? No, yo no creo que ella haya cometido ninguna deshonestidad, ¿no? Bueno, pero las personas que la rodean tal vez sí, y ella, el silencio no le ayuda. Pero don Rolando, los eurobonos también, otro tema que queremos que usted explique a nuestros televidentes del día de hoy. Porque muchos tienen la fe puesta en que si se pasa ese proyecto van a bajar los intereses. Nosotros hemos estado haciendo consultas y pareciera que no son la pomada canaria, pero la presidenta precisamente dice que no castiguen al pueblo no aprobando ese proyecto. ¿Usted qué piensa del proyecto? No, yo estoy de acuerdo. Me parece a mí que en este momento, bueno, yo creo que la presidencia debe haber insistido en alguna forma de arreglar la situación fiscal del país. Ningún país del mundo puede pretender atender las necesidades, la infraestructura, los programas sociales, cuando lo que percibe el gobierno central es un 13, quizás un 14% del Producto Interno Bruto. Entonces los países desarrollados del mundo, cualquiera que sea, el más capitalista, por si alguien cree que eso es una medida socialista, andan muy arriba del 30% del Producto Interno Bruto como carga tributaria. Quizá eso pues no se puede hacer, no convenga hacerlo de un golpe, pero se puede ir haciendo con un 1% del PIB por año y ni se siente. Pero bueno, sencillamente la Sala Cuarta les echó atrás el plan fiscal y de una vez dijeron, no, vamos a buscar otro, y desistieron cuando hay opciones. Una de ellas es esto de los bonos, que es prácticamente cambiar deuda interna por deuda externa, eso es, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con eso? De que la tensión en intereses de esa deuda es mucho menor si se hace en moneda extranjera que si se hace en colones. En colones hay que captarlo aquí, el Banco Central, la ventanilla, entonces hay que pagar intereses más altos. Esos intereses los paga el Ministerio de Hacienda. Si se colocan los bonos en el extranjero, los intereses bajan como la tercera parte, y entonces se mitiga mucho la situación fiscal. Yo veo que eso es conveniente porque en este instante Costa Rica no tiene una deuda externa que lo haga peligrar y tiene reservas monetarias muy grandes como para responder. Yo pienso que esa medida sería muy conveniente. ¿No va a crear esto desempleo? ¿Por qué? No veo qué relación hay una cosa o la otra. A mí me parece que más bien el hecho de que el gobierno quede un poquito más flojo le permite... Tal vez Alberto lo dice en el contexto de los exportadores. Lo que nos llama la atención, don Rolando. No veo por qué lo que... Miren, una los eventual exportadores caída están sufriendo mucho tipo cambio por el hecho del tipo cambio, ahí sí. Sí. Porque el tipo cambio... o sea,
aún teniendo una inflación, se han tenido que tragar la inflación con la misma cantidad de colones por dólar de lo que están exportando. A mí me parece eso muy inconveniente. Pero aquí, bueno, como está de moda, dejar que el mercado sea el que regule, que el mercado sea el que diga, como que si el mercado fuera anónimo, el mercado es alguien detrás de los hilos manejándolo, ¿no? El mercado, decía don Pepe Figueres, el poder del mercado, no, lo que manda en el mundo no es el mercado, lo que manda es el poder. Y cuando uno oye decir que las medidas que tomó Europa para salvar a España, o los bancos españoles y los bancos italianos, que eso, que hay que esperar a lo que reaccionaran los mercados. No, los mercados tienen nombre y apellido, son 3 o 4 grandes dueños de bancos que dicen me parece o no me parece, que son los que realmente están manejando el mundo hoy día, ¿no? Por eso, a mí siempre me ha parecido de que en medio de un mundo tan desigual, de un mundo donde hay semejantes poderes manejando la economía global, un país pequeñito como Costa Rica, la única manera es con que el Estado intervenga en la economía nacional. No le veo otra salida. El economista Alberto Franco nos indica que el caso de los eurobonos podría elevar, como ustedes han visto, la tasa de interés en dólares y por ende los préstamos en dólares y las inversiones en dólares se disparan. Eso sería parte del miedo que tiene la gente con la negociación o con el proyecto de los eurobonos. Mire, la gente, ¿cuál gente? Bueno, empresarios, si yo tengo un préstamo en dólares y se me dispara, imagínense, con mi salario no podría llegarle a ese tipo. Sí, bueno, eso usted está hablando de empresarios, bueno, ahí sí. Pero la gente, yo no veo que la gente, digamos, el público esté muy enterado de estas cosas. Es muy difícil. Son temas son temas muy complicados. Y todo eso son posibilidades, pero yo francamente no veo que con esta suma vayamos nosotros a pasar un límite que pueda provocar fenómenos. Le voy a contar, ¿puedo contarme una historia? Claro. Vean, me contó Luis Alberto Moje que en el año 54 llegó don Pepe al Consejo de Gobierno y dijo, mire, voy a hacer una emisión, digamos, pongamos una cifra aquí, 50 millones de colones para construir escuelas. 50 millones de colones era en ese momento la mitad del presupuesto nacional. Y entonces dice Luis Alberto que los ministros economistas se le vinieron encima a don Pepe, jamás se puede hacer eso, es una suma muy alta, si se hace eso se va a venir una inflación terrible. Y otro dijo, va a haber que devaluar la moneda, y otro dijo, se pierde el valor adquisitivo del colón, y hablaron todos, y fueron hablando, hasta que llegó, ya al final ya no dijeron nada, y todo el mundo creyó que don Pepe se iba a echar atrás. Luis Alberto mismo dice que después de ese chaparrón, entonces se vuelve don Pepe, dice bueno, ya que esto se lo va a llevar el carajo, que se lo lleve por algo, ahora lo va a hacer por el doble, ¿no? Entonces, oiga, hizo esa emisión, se llenó el país de escuelas y colegios nuevos y no pasó absolutamente nada de lo que decían estos economistas. La economía no es una ciencia exacta, son probabilidades. Yo no veo que las probabilidades estén porque un alivio fiscal como el que esto produzca vaya a traer consecuencias negativas. En el caso del paquete fiscal, si usted tuviera la oportunidad de presentarlo nuevamente, ¿qué del paquete fiscal sirve y qué no? Porque yo vi a los ricos defendiendo a los pobres, cosa que cuesta verlo, ¿no? Sí, bueno, porque no, mire, a mí me parece que lo más grave es esta anemia fiscal en que está el país. Entonces uno podría decir, este impuesto no me gusta. No, lo que menos me gusta es que el país siga en esta situación. Y yo fui diputado del 74 al 78. El presidente era Daniel Oduber, que aparte de ser un gran pensador, era un político sumamente hábil. Y en ese gobierno pasamos 3 reformas tributarias más grandes que esta. O sea, esta que iba a producir 1% del PIB. Cuando pasamos las asignaciones familiares, eso fue una reforma tributaria. El impuesto de ventas pasó de 5 a 7%. O sea, era un aumento del 40%. Del impuesto de ventas del 40%. Y se puso un punto más en la planilla para financiar un vastísimo programa social que transformó Costa Rica. A los 2 años, no, al año, estábamos en una crisis porque estaban invadiendo fincas en todo el país y el IDA, que en aquel momento se llamaba ITCO, no tenía un centavo.
Y bueno, entonces yo hablé con Daniel y presentamos un proyecto. El proyecto fue mío, una lista de impuestos a cosas, pero fue muy fuerte ese proyecto. Con esa plata se pudo hacer cantidades de proyectos y se acabó ahí el problema, la presión agraria que había. Nunca más volvió al país a ver aquellas invasiones masivas como se dieron en los años 70. El proyecto fue aprobado. Y luego se hace una crisis en las universidades porque no había plata y Daniel entonces manda un tercer paquete de impuestos, una tercera reforma tributaria, pero de pantalón largo. Y también fue aprobada. Y lo aprobamos por 40, 42, 43 votos. ¿Cuál era la diferencia? De que se ponía la finalidad. Si hubiera dicho, hagamos una reforma tributaria para el fisco, la gente no lo vota. Pero decía Daniel, es para que los chiquitos coman en las escuelas, entonces votarlo en contra es estar en contra de que los chiquitos coman en las escuelas. Bueno, yo no sé, no les da la cabeza a los políticos de ahora de darse cuenta de que hay que poner una finalidad específica para que la gente diga, sí amerita. Pero si dicen, es para el fisco, no, para que sigan sosteniendo vagabundos y que toda la gente se opone. O como muchos decían, para que se los levanten. Sí. Para que se los roben. Sí, claro. Exactamente. Bueno, lo que pasó con el impuesto a la gasolina para tener calles de primer mundo y todavía seguimos teniendo huecos que no podemos reparar. Pero mejoró mucho la cosa. Pero todavía tenemos el impuesto. Y el impuesto, Obviamente. Sí. Bueno, pero es que el impuesto no se lo están dando a la construcción de infraestructura, ¿no? Ese impuesto le dan un cachito y el resto se lo lleva, entra a la caja única. ¿No? Otra institución que los costarricenses queremos mucho y usted estuvo al frente de ella es el MOP, pero resulta que ahora no pegan una y muchos hablan de desmantelarlo y dar todo en concesión. ¿Usted qué opina de eso? No, o hacer un ministerio de la platina. Sí. Mire, el MOP fue desmantelado ya. El MOP fue desmantelado. Por ejemplo, ¿con quién estuve hablando hoy? Una carretera como Barablanca-San Miguel, que se hizo cuando yo fui ministro, se hizo por administración, o sea, con maquinaria del MOP. El MOP tenía una cantidad grande de maquinaria y equipo, y con ese equipo y esa maquinaria se sostenían los caminos. Ahora hay que contratar hasta para tapar los huecos, ¿no?, de las carreteras. Todo este operativo contra el Estado ha dejado varios saldos. Uno, que no tenemos seguridad ciudadana, porque bueno, no hay plata, entonces se justifica que no hay plata. Otro, tenemos una infraestructura de tercer mundo. Hasta Nicaragua tiene mejores carreteras que Costa Rica, ¿no? Y Panamá también. Bueno, ni qué decir Panamá, porque bueno, no, esos gastos no son importantes. Se nos está deteriorando la caja del Seguro Social, y todo este déficit fiscal ha sido por la guerra que se inició desde Eduardo Lizano a decir que hay que disminuir el Estado, que hay que achicar el gasto público. Perdón, que contesten cuál país del mundo, me citan el país más capitalista del mundo, y que me enseñen un país que tenga ingresos por habitante de $30,000, $40,000, que no tenga por lo menos un 40% del Producto Interno Bruto en los gastos que debe hacer el Estado. Pero bueno, aquí hay una oposición. Me parece que el Partido Libertario ha jugado su carta, y un grupo de empresarios que se han opuesto a ultranza a la renta global y a todas estas cosas, usan a los libertarios, hasta les financian personal en estos periodos en la Asamblea Legislativa para que impidan a toda costa que el país apruebe una reforma como esta. Pero a mí me ha parecido que ha faltado estrategia. Los errores que se han cometido en la Asamblea Legislativa en los últimos 2 periodos, ¿verdad?, que no pegan una ley de tránsito que es un desastre, una ley de alcohol que es otro desastre, otra ley de fumado que también, o sea, no pegan una, y me parece que en general esto ya es por incompetencia, ya no es por oposición ideológica ni nada por el estilo. Don Rolando, la última ya para dejarlo irse, porque sabemos que tiene que ir. Nos llama mucho la atención toda la situación que está viviendo ahora en la Asamblea Legislativa, con los escándalos que se dan cuando antes habían pensadores en nuestra Asamblea Legislativa. Explíquele usted a los televidentes cuál sería la mejor manera de sanar nuestra Asamblea Legislativa para que lleguen personas que lleguen a aportar a crear leyes que tengan sentido. Bueno, mire, esa pregunta
¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Bueno, o Lo que usted quiera. lo que usted quiera. tiene que Es el que manda. Mire, les voy a contar una anécdota. En el año 47, tal vez a finales del 46, se hizo una convención en el Estadio Nacional para escoger el candidato de la oposición, el que se iba a enfrentar a Calderón Guardia. Y participaron Ulate, Figueres y un señor que yo creo que se llamaba Castro Cervantes. Resulta que ganó Ulate, pero no sacó la mayoría, entonces hubo que ir a segunda votación. Y en ese caso el Partido Socialdemócrata y Figueres le dieron el apoyo a Ulate. Ulate era dueño del diario Costa Rica, que era el periódico más importante de aquella época. Y entonces Ulate le pidió a un periodista que tenía ahí que fueran a entrevistar a Figueres, porque ese apoyo de Figueres, aunque el partido fuera pequeño, pero Figueres era un gigante ya en política, que le fueran una entrevista para poner un titular. Y le preguntaron a don Pepe, llega el periodista y le dice: don Pepe, ¿usted cree que si don Otilio queda de presidente se arreglan los problemas de Costa Rica? Y don Pepe se quedó mirándolo y dice: aquí no se arregla nada mientras no lo arreglemos todo, ¿no? Y entonces usted me pregunta, ¿cómo arreglar la Asamblea Legislativa? Si nos proponemos solo eso, no arreglamos absolutamente nada. Este país necesita un cambio radical en todo el Estado. El Estado que tenemos fue creado en el periodo ya que llamamos de la Segunda República, que nació en 1948. Eso viene en agonía desde hace muchos años y está muerto desde hace tiempos. Pero andamos con el ataúd de la Segunda República y no nos hemos envalentonado a enterrarlo y hacer que nazca algo nuevo. Con algo nuevo, con un nuevo sistema. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de quitar el presidencialismo y en un sistema como el que tiene Europa, que se llama parlamentarismo. Yo soy muy partidario de eso. Entonces, el día que vayamos a eso y que los partidos políticos tengan que estructurarse de la manera en que se estructuran en la democracia más avanzada, entonces otra vez ciudadanos de alto nivel van a querer participar en política. Mientras se mantenga como ahora, pues se lo van a repartir los dueños de clientelas que andan con comités de vivienda ganando distritales y diputaciones, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Los invitamos más bien para que busquen en la edición del Florense un extracto de esta entrevista con don Rolando Araya. Don Rolando, gracias por acompañarnos. Ha sido un honor contar con usted. Viera qué contento que he estado. Me ha gustado mucho este esfuerzo y todo lo que ustedes están avanzando con estos nuevos medios. Y así que los felicito y les agradezco mucho y estoy a la orden cuando quieran que yo venga, ¿no? Don Alberto, ahí sí le quiero pedir a don Rolando una nueva entrevista a futuro, porque realmente esta fue muy corta y Sí. yo sé que la gente pues quiere algo más, pero ahí lo vamos a estar en contacto. No hay problema, yo vivo cerquita aquí, no tengo que caminar mucho. O nos rolamos con todos los chunches allá para que le quede, porque a mí me da pena hacerlo venir Sí. y con el tránsito que Sí, hay no. y don No, Rolando no, pasa no. súper ocupado. ¿verdad? No se preocupe, No hemos hablado del libro de don Rolando. Eso también es patria, que tenemos don que hablar Alberto, de él. eso también es patria y yo sé que don Rolando es un patriota. Sí. Bueno, como decía Rubén Darío, soy ciudadano del mundo y compatriota del hombre, ¿no? Así es. Hoy día el reto no lo tiene solamente un paisecito como Costa Rica. El enredo de esa escala mundial es todavía mucho más peligroso. Quizás en una futura entrevista podemos hablar de estos temas. Por supuesto. Muchísimo que hablar, de verdad, Pepe. Gracias a Manuel, el licenciado Manuel Arias, que ha estado con nosotros acompañándonos, a todos los que nos han escuchado, que Dios los bendiga, y volvemos a ver el viernes con el presidente de la Cámara de Comercio de la zona norte, que por cierto, hablé de don Rolando ahora que estuve el fin de semana allá, porque don Rolando los ponía como ejemplo de que son pequeños empresarios, dueños de hoteles, que ahí la riqueza se distribuye. Sí. Y yo les decía, le hice campaña ya, por si algún día quiere usted volver a las tiendas políticas. Versus el modelo guanacasteco de grandes empresas. Ese ejemplo se los puse yo a los de la Cámara Ahí de se Comercio. ve claramente la diferencia. ¿Ves que aprendemos algo? Sí. No crea, lo escuchamos. Sí. Ahí estuve el fin de semana, un saludo para todos. Ellos van a venir de la Fortuna de San Carlos el viernes, 4 de la tarde Radio Victoria, 6 de la tarde Belén Digital. Que Dios los bendiga y nos volvemos a ver el viernes. Bueno, muy bien. Qué pena, don Rolando.